Hola amigos, en este video les voy a mostrar las generalidades de Aspire. Este es un programa que nos ayuda a generar trayectorias de mecanizado y nos sirve en conjunto con un router CNC o una máquina láser. Lo que yo les voy a indicar está enfocado 100% a las máquinas router CNC. Entonces, cuando nosotros abrimos el programa, nos va a aparecer esta ventana de aquí. En la parte de la izquierda, nosotros podemos crear un nuevo archivo o proyecto. De igual forma, podemos abrir desde una plantilla o abrir un proyecto preexistente. Aspire ya ofrece algunos videos tutoriales que pueden revisar. Están en inglés, pero son bastante intuitivos. Entonces vamos a abrir un nuevo archivo, a crear un nuevo archivo, perdón. Cuando damos clic en la opción de crear un nuevo archivo, nos va a aparecer esta ventana de aquí. Entonces en la parte de la izquierda nosotros tenemos que establecer las características de nuestro trabajo y, para ser más específicos, de nuestro material. Entonces, lo primero es el tipo de trabajo. En este caso podemos hacer trabajos de un solo lado, de doble lado e incluso podemos hacer trabajos de eje rotativo. Aspire nos da esa capacidad. Entonces, lo más común es hacer trabajos de un solo lado, es decir, que no vamos a girar el material para hacer un mecanizado distinto en la parte posterior. Lo siguiente es las dimensiones de nuestro material. Aspire es muy chévere porque nos da imágenes como esta, en la que nos deja ver de forma intuitiva qué es lo que tenemos que ingresar. Entonces, en el eje X, de izquierda a derecha, tenemos que poner las dimensiones de nuestro material. Entonces, supongamos que tenemos un material de, por decir, 200 milímetros en el eje X y en el eje Y 300, con un espesor de 16 milímetros. Podemos seleccionar también pulgadas si es que desean trabajar en pulgadas, pero lo más común es trabajar en milímetros. Lo siguiente es que nos dice de dónde tenemos el punto de inicio en el eje Z, en dónde está. Puede estar en la superficie del material, como está señalado por defecto, o podría estar en la cama de sacrificio, o lo que es lo mismo, en la base del material. Lo más común es trabajar sobre la superficie del material. Luego nos dice dónde va a estar el punto de inicio en los ejes X y Y. Nosotros podemos posicionarlo en cualquiera de las esquinas. Es este punto rojo. Miren cómo cambia. También podemos ponerlo al centro. Y básicamente nos dice desde dónde vamos a comenzar nuestro trabajo. Luego, físicamente, en Router CNC, tenemos que poner este punto. Tenemos que decirle dónde va a comenzar, es decir, dónde está el material, por así decirlo, en los ejes X y Y. Lo siguiente que tenemos es respecto a la simulación. Entonces podemos tener una simulación más detallada, high o muy detallada. Claro que mientras más detalle, pues usamos más recursos, por lo tanto el programa podría tender a moverse más lento. Sin embargo, Aspire es un programa relativamente liviano, que corre muy bien, incluso si le ponemos en las altas resoluciones. Yo le dejaré en la resolución estándar. La apariencia hace referencia a la previsualización. Pueden poner el material que ustedes estén trabajando para tener una idea más clara de cómo quedará su trabajo. Le damos OK y se nos abre lo siguiente. Aquí en la parte de la izquierda tenemos algunas herramientas de diseño y en la parte de la derecha, acercando el mouse a donde dice Toolpaths, nos aparecen las herramientas de mecanizado. Si pulsamos este símbolo de un pinchito, de un pin, se va a quedar fijo para que no se oculte. Entonces, bien, nosotros con las herramientas de diseño, a pesar de que no son especializadas como un software de diseño, como por decir AutoCAD, sí nos permiten hacer la mayoría de operaciones que requerimos para un proyecto estándar. Supongamos de pronto algo con líneas, pues algo así podría ser, por decir un ejemplo. Nos permite hacerlo, le podemos igual poner medidas. Podemos hacer líneas curvas, por ejemplo. Entonces podríamos hacer algo como esto. Algo así.
Podemos agregar texto. Esto es muy interesante porque el texto se puede trabajar luego para ser grabados y es muy común usar texto. Entonces podemos escribir pues, lo que nosotros queramos. Por ejemplo, voy a escribir CNC. Y tenemos un montón de tipos de letras. Todas las que estén instaladas en nuestra computadora van a aparecer aquí. De igual forma, podemos darle la vuelta, podemos cambiar su altura. Por ejemplo, tiene 20 milímetros de altura por letra. Ponerle 25, por decir algo. Y le ubicamos de igual forma. Entonces, como pueden ver, o sea, a pesar de que son herramientas de diseño limitadas, no dejan de ser muy potentes. Muy bien, Aspire también nos permite importar imágenes. Entonces podemos tener cosas como esta. Tenemos aquí una imagen. Lo que sí es recomendable usar imágenes en alto contraste. Muy bien, aquí estoy utilizando la herramienta para mover. Pues básicamente la movemos a un lugar más cómodo. Bien, para este ejemplo la voy a vectorizar para que vean cómo funciona. Entonces ya la tenemos aquí en nuestro espacio de trabajo a nuestra imagen. Y nos vamos acá a esta herramienta. Seleccionamos y nos da algunas opciones. Entonces, ustedes pueden establecer los vectores a base de los colores, que es lo que voy a hacer en este momento, ya que tenemos pues colores bien definidos. Entonces, digo, todo lo que está en color negro, quiero que se haga contornos. Y también podríamos hacerlo en base a intensidad de patrones. Entonces, todo lo que se pase de cierto umbral aparece y si no, no aparece. Si nos vamos al máximo, pues se hace una imagen negra. Pero en este caso va a funcionar mejor la vectorización por colores. Lo que yo señale se va a poner en rojo. Hacemos una previsualización, aplicamos y cerramos. Y ya tenemos aquí los vectores, como pueden observar, son los contornos. Entonces, esta es la imagen original, la cual voy a eliminar con la tecla Delete. Y ya nos queda simplemente las líneas que luego podemos hacer un tallado, por ejemplo. De hecho, vamos a hacer eso en unos momentos. Tenemos herramientas, algunas otras herramientas de transformación. Tenemos para escalar, por ejemplo, le seleccionamos a este mismo y queremos hacerle más grande, tal vez con un tamaño definido. Por ejemplo, vamos a ponerle 60 de ancho. Nos queda así. Nos queda así y podemos trabajar. Entonces, tendremos ya nuestro diseño. Acá en la parte de abajo te nos da otras herramientas como por ejemplo para sumar vectores y conservar el contorno de los dos, hacer una resta de uno con el otro, hacer la intersección de los dos. Esto nos sirve para recortar o recortar líneas utilizando la tijera. Esto es parecido a la herramienta que tenemos en softwares como SolidWorks o AutoCAD. Simplemente nos acercamos a líneas que se intersectan y se van a eliminar cuando hagamos clic. Esta herramienta de aquí es bastante útil, se llama Join, es para unir vectores. En ocasiones, sobre todo cuando importamos vectores de otros softwares, puede pasar que a pesar que nosotros le veamos como una línea continua, vamos a suponer esta de aquí, puede pasar que no esté 100% unida, que a lo mejor aquí hay una pequeña separación, haciendo que cuando nosotros vayamos a hacer las trayectorias de mecanizado con las herramientas de acá, pues se vea algo que no continúa. O puede ser que en esta parte la fresa vaya arriba, pero acá vaya por abajo, lo cual es un error. Entonces, esta herramienta de aquí hace que se unan esos vectores abiertos. Como pueden ver, son herramientas básicas, pero aún así no dejan de ser muy potentes y sobre todo nos servirá para la mayoría de los trabajos comunes que tenemos que hacer con un router CNC. Aquí abajo tenemos algunas más, por ejemplo, para hacer matrices de elementos, matrices circulares. También tenemos los offsets, que es para desplazar vectores. Muy bien, eso respecto a las herramientas de diseño. Ahora vamos a explicar un poco o dar una introducción con las herramientas de mecanizado. Y vamos a utilizar estos vectores como ejemplo y el simulador. Muy bien, aquí en la parte de la derecha tenemos nuestras estrategias de mecanizado. Estas tienen varios parámetros y de entrada hay algunas opciones que afectan a todas las estrategias. De hecho, aquí tenemos el Material Setup. Si nosotros le damos a Set, bueno, son cosas que ya establecimos, pero podríamos querer cambiarlas.
por ejemplo, el grosor del material, dónde está la referencia en X y Y, dónde está la referencia en Z, dónde está nuestro modelo, qué es lo que vamos a mecanizar respecto al material. Esto recomiendo dejarlo por defecto, que no lo toquen. Luego de acá tenemos algunas distancias de seguridad. Cuando nosotros vamos a comenzar el trabajo, la máquina va a ir a esta altura de seguridad. Esta Z1 nosotros lo establecemos. Yo le tengo en 5 milímetros, pero lo normal es que esté en 20 milímetros. De hecho, es lo más recomendable para comenzar. Y luego dice plunge. Esta es la velocidad a la que va a empezar a moverse ya cuando esté cerca del material y es para ya empezar a cortar. Pueden dejar estos valores, funcionan bastante bien. Le damos OK y ya quedaría establecido. Esto, si nosotros no le cambiamos, va a ser igual para todos los proyectos. Entonces, recomiendo hacerlo una vez y pues le dejan ahí ya para la posteridad. Ahora tenemos algunas herramientas de mecanizado. Entonces vamos a ir efectuándoles y viendo los parámetros y de una vez pues haciendo estos vectores. Suponiendo que quiero hacer este grabado, podemos hacerlo de varias formas, pero lo más adecuado es hacer una estrategia de grabado en B. Y es esta de aquí. Al nosotros hacer clic en la herramienta nos aparece esta ventana de aquí, con los parámetros del corte. Lo primero que nos dice es desde dónde empieza. Lo normal es que empecemos desde cero. ¿Por qué? Porque no hemos retirado ninguna capa del material. Ahora, si nosotros ya hemos hecho, por ejemplo, un vaciado, supongamos aquí, nos hemos comido ya 1 centímetro de material, entonces nuestra profundidad de inicio ya no sería cero, sino sería pues ese centímetro menos, sería aquí 10. Para la mayoría de los casos va a empezar en cero. Luego dice la profundidad final. Aunque es un parámetro opcional, yo recomiendo siempre ponerle un final. ¿Por qué? Porque si nos equivocamos, la fresa va a querer bajar más de lo que debe y, y es posible que dañemos la cama de sacrificio. Aunque Asperger nos da la advertencia, a veces la pasamos por alto, entonces siempre establezcamos la distancia final de profundidad. Por ejemplo, en este caso vamos a ponerle 8 milímetros. Lo siguiente es el tipo de fresa que vamos a utilizar. Si le damos a seleccionar, nos aparecen las que son compatibles. Para este ejemplo, simulemos que vamos a utilizar una fresa en B de 60 grados, de media pulgada o lo que es lo mismo, 12.7 milímetros. Aquí podemos ver una visualización de la fresa. Entonces es una fresa que tiene una punta como de lanza con un ángulo definido, en este caso 60 grados. Aquí le vamos poniendo. Como pueden ver, aquí tiene la letra A que corresponde a este dato de acá, la A. Físicamente, si queremos registrar una nueva fresa, tenemos que ir poniendo los valores que nos piden y siempre va a estar acompañado de una imagen como esta, lo cual hace que sea muy sencillo registrar fresas. Nos dice las unidades en las que vamos a trabajar, pues yo recomiendo siempre milímetros, es fácil de verle. Nos dice el número de filos, es el número de cuchillas cortantes que tiene la fresa. Lo más común es que tenga 2. Este parámetro de aquí nos ayuda a calcular este dato de acá, que es la carga de viruta. Básicamente, cuánta viruta puede desalojar una fresa en función de lo que nosotros configuremos por acá. No es un parámetro y un dato relevante para la mayoría de los trabajos, a menos que hagamos ya un mecanizado CNC especializado. Pero para nuestros usos generales, en realidad no viene a ser muy relevante. Entonces, aquí nos va a preguntar algunas cosas referentes a los parámetros de corte. Tenemos la profundidad de pasada. Muy bien, aquí entonces tenemos algunos parámetros. Por ejemplo, la profundidad de pasada. Esto es qué tanto baja la fresa al cortar por cada pasada. Esta es una limitación que nosotros le ponemos, ya sea para cuidar la fresa, ya sea para cuidar el material o porque nuestra máquina puede verse esforzada demasiado si hacemos que esta distancia por pasada sea mucho. Entonces, por ejemplo, para este trabajo ponerle 3 a 5 milímetros está bien. Entonces, podemos ponerle 4 en promedio. Luego nos dice cuánto va a ser la pasada final de step over. El step over es un parámetro que nos indica cuánto se desplaza la fresa lateralmente. Viene como un porcentaje del diámetro máximo
o podemos expresarlo también en milímetros. Es más fácil de verlo en porcentaje. Al ser la pasada final, un 2% es adecuado. Nos da bastante detalle y en tiempo está bastante bien. Si queremos más detalle, debemos bajar este valor, por ejemplo, un 1%. Bajar el valor también supone un aumento en el tiempo de mecanizado. El step over de clearance, el clearance es cuando retiramos material, también puede traducirse como desbaste. De igual forma, un 20% es adecuado para la mayoría de los casos. Podemos cambiarle, subiendo este clearance, ganamos velocidad de mecanizado, pero perdemos definición. Entonces, un 2 y un 20% está bastante bien. Los siguientes son las velocidades. Es este apartado de acá. Tenemos la velocidad de giro del spindle, expresado en RPMs. Para madera, yo recomiendo usar de entre 18.000 a 20.000 RPMs. Está muy bien para cualquier tipo de madera. Si tenemos plásticos, sobre todo plásticos que tienden a fundirse, estos plásticos se trabajan a menos revoluciones, por ejemplo, 12.000 RPMs. Yo he preparado una tabla que podemos ver aquí. Esta tabla nos da algunos datos referenciales, algunos parámetros referenciales en función del material que estemos cortando, el tipo de fresa que estemos utilizando y que recomendamos, el diámetro. Y así pues, supongamos para este ejemplo, sería una fresa tipo B, está en la pestaña de fresas B. Si fuéramos a trabajar MDF, entonces el diámetro es 12.7, esto obviamente es físico, lo tenemos que ver en la tabla. Y lo siguiente es pues la profundidad recomendada, 5 milímetros. Como digo, es referencial, entonces podemos ponerle un poco menos si es que así lo deseamos. Igual tenemos la pasada final del 2%, expresada como milímetros, o del 20%, que está acá, la pasada de clearance o desbaste, las RPM recomendadas y la velocidad de avance en X y la velocidad de avance en el eje Z. Eso lo vemos acá. Las unidades las unidades en las que trabajamos son milímetros sobre minuto, son unidades de velocidad. Pueden trabajar también con metros sobre minuto o pulgadas sobre segundo, como ustedes deseen, pero es más fácil visualizarlo si le ponemos en milímetros por minuto. Esto no afecta el trabajo en sí, sino simplemente es un formato, podemos llamarle, de cómo visualizamos la velocidad. Entonces, lo que dice aquí feed rate hace referencia a la velocidad de avance en X y Y. Y lo que dice plunge rate hace referencia a la velocidad de ingreso de la fresa cuando está cortando en el eje Z, ya sea verticalmente o haciendo una rampa, que es un movimiento en diagonal. ¿Ya? Le damos a aplicar y seleccionar. Entonces, listo. Cuando el vector esté en rosado, indica que está señalado. Así. Entonces, si yo lo hago de esta forma, le hago clic y está en rosado, hemos señalado el vector. Acá, siguiendo con la estrategia de mecanizado, tenemos el uso de herramientas de clearance, que son herramientas de desbaste. Nosotros podemos usar una fresa de diámetro mayor que tenga la base plana, que hace que el trabajo sea más rápido. En este caso de aquí particular no va a tener demasiado efecto porque el grabado es pequeño. Entonces, si yo le usar esa herramienta, de pronto va a vaciar aquí, tal vez en esta parte de los bigotes, pero no mucho más. Entonces, el ahorro de tiempo que supone la ventaja de usar estas herramientas de clearance, de desbaste, no es demasiado. Perderíamos más tiempo cambiando la fresa que pues simplemente que continuar con la estrategia de mecanizado normal, es decir, con la fresa en vez de 60 grados para todo el trabajo. Podemos establecer vectores de punto de inicio, es decir, dónde va a comenzar el trabajo, pero en realidad por defecto que está sin señalar está bien. Le podemos poner un nombre para que sea fácil luego visualizar el trabajo que estamos haciendo, o pues simplemente le dejamos el por defecto. En este caso es Vicar 1. Si quisiéramos hacer lo mismo, el mismo grabado con los mismos parámetros en este vector de acá, oprimimos la tecla Shift y podemos seleccionarlo. Vamos a calcular y se nos va a abrir por defecto
el simulador de estas estrategias. Nosotros le damos play y nos deja ver cómo va a quedar. Y está en 3D. Vamos a verle así. Asimismo podemos resetear si es que hacemos algún cambio y queremos ver cómo se actualizó. Entonces, otra vez. Le voy a dar a cerrar, como pudieron ver. Vuelvo a la vista 2D. Y ahora vamos a hacer algo más. Por ejemplo, quiero hacer un vaciado entre esta línea y la de acá. Señalo ambos y nos vamos de la herramienta de vaciado. Vamos a quitar estas herramientas que están aquí. Muy bien, entonces igual que en el caso anterior nos va a decir profundidad de inicio y profundidad de corte o profundidad final. El vaciado vamos a hacerle de 5 milímetros, por ejemplo. Va a empezar en 0 porque pues no hemos quitado ninguna capa de material. Así que empieza en 0. Luego nos dice qué herramientas vas a utilizar. Podemos utilizar más de una herramienta y se va a crear las estrategias de mecanizado en función del mejor uso de estas. Suponiendo que tenemos que hacer en alguna parte algo muy pequeñito, podemos usar una herramienta de diámetro menor. Pero en este caso, como podemos observar, con una herramienta de, creo que de 6 milímetros, que de ley pasa por esta sección que es la más estrecha, ya nos va muy bien. Entonces vamos a dar a seleccionar. Yo tengo aquí ya muchas registradas que les he ido haciendo a lo largo del tiempo. Pero como les digo, es muy fácil de registrar fresas. De hecho, al finalizar este ejemplo, les voy a indicar cómo registrar una fresa. Entonces, bien, podemos seleccionar una fresa tipo Endmill. Se caracterizan porque tienen la base plana y es un diámetro constante, como lo que pueden ver en la imagen. Hay de bastantes tipos: fresas rectas de doble labio, fresas de compresión, fresas helicoidales tipo upcut, que mandan las virutas hacia arriba, y así en general. Tenemos varios tipos. Asimismo, con diferentes aplicaciones en función del material. Hay fresas para madera, fresas para acrílico. Hay de hecho, una gran variedad. Entonces, bien, aquí igual tenemos los parámetros de esta fresa. Nos dice las unidades, pues es 6 milímetros. El número de flutes, el número de cuchillas, 2. Tenemos la profundidad de pasada. Sí, igual podemos consultar la tabla, pero como le podemos ver aquí, yo ya tengo preestablecido parámetros adecuados. Entonces, la velocidad del spindle está muy alta. Vamos a bajarle a 20.000 RPM. Y esto está en milímetros por minuto. Se va a mover a 2000 milímetros por minuto y va a tener un ingreso en Z de 1500. Como norma general, el ingreso en Z, la velocidad de ingreso en Z, el plunge rate, debe ser menor al feed rate. Esto es como una recomendación general. Entonces, lo siguiente, algo que no mencioné anteriormente, este número de herramientas siempre tiene que estar en 1. Porque si nosotros le cambiamos, la máquina va a intentar hacer un cambio automático de herramienta. Una función que no está disponible en los modelos que nosotros ofrecemos. Entonces va a salir un mensaje de error diciendo que estamos tratando de efectuar un comando inválido. Para que eso no ocurra, siempre tiene que estar el número 1 aquí. Entonces, bien, una vez que hemos establecido cómo queremos que se comporte, le vamos a dar a aplicar y seleccionar. Y ya nos aparece aquí. Luego nos dice cómo queremos dar las pasadas. De entrada sabemos que van a ser 2 pasadas. ¿Por qué? Porque la pasada máxima de esta fresa es 4 milímetros y nosotros queremos hacer 5. Entonces, Aspire automáticamente calcula que deben ser 2 pasadas y va a dividir uniformemente. De hecho, si abrimos las pasadas, vamos a ver que son 5 milímetros cada una a 2.5 milímetros. Lo cual es muy correcto y adecuado porque hace que el trabajo sea uniforme y el acabado siempre sea el mismo. Si fueran pasadas variables, la máquina ejercería un esfuerzo distinto en cada pasada, lo que nos daría un acabado irregular. Entonces, Aspire nos ayuda ya en ese aspecto de forma automática. Lo siguiente es cómo queremos que se haga ese vaciado. Puede ser en offset, es decir, va a ir siguiendo la
la forma de nuestro vector, o puede ser como un raster que va a ir haciendo un vaciado en líneas horizontales o con ángulo, pero no siguiendo necesariamente la línea de nuestro vector. Yo os recomiendo usar el offset. Por lo general queda bastante bien. Aquí nos dice la dirección de corte, puede ser client o convencional. Esto básicamente nos dice cómo se va a mover la fresa respecto a cómo gira. Aquí pueden ver una ilustración. Lo normal y lo que yo recomiendo es usar el mecanizado tipo client. Esto está relacionado a un efecto que hay en las máquinas que se conoce como backlash. Es un tema más avanzado, pero bueno, como regla general, dejen esta configuración y cualquier otra, en cualquier otro tipo de corte, como mecanizado client, es el que preferimos siempre. Luego nos dice si queremos usar rampas. Yo recomiendo siempre usar rampas, hace que el mecanizado sea más suave y también hace que cuidemos nuestras fresas. Al usar rampas hay una menor probabilidad de que se rompa una fresa. Una fresa puede romperse ya sea que le hemos hecho perforar demasiado, a veces nos olvidamos de encender el spindle, bueno, ahí sí ya no hay salvación. O pues a veces nos podemos encontrar con, por ejemplo, ojos en la madera, que son partes más duras del material. Al usar una rampa hacemos que sea más suave esta entrada y cuidamos las fresas. Una rampa de 20 milímetros es correcta. Podemos darle una tolerancia al vector, en este caso no lo vamos a hacer, y le damos a calcular para ver cómo queda. Como señalamos los dos vectores, Aspire automáticamente entiende que lo que queremos eliminar es el espacio, bueno, es el material entre esos dos vectores. Damos a la simulación y ya nos deja ver cómo va a quedar. Si nosotros queremos saber cuánto va a tardar este trabajo, acercamos el mouse a las estrategias de mecanizado y nos va a dar un tiempo estimado en el último campo, en este caso 13 minutos. Hacemos lo mismo con este otro, 6 minutos. Es un tiempo estimado, es referencial, no es exacto. Muy bien, ahora supongamos que de esto que hemos hecho quiero hacer un corte, el corte de esto de aquí. Entonces vamos a utilizar esta herramienta de perfilado que tiene algunos parámetros. Entonces, bien, profundidad de inicio. En este caso le vamos a dejar en cero, a pesar de que podríamos ponerle ya un valor porque nos comimos ya la primera capa, pero vamos a dejarla en cero para el ejemplo. Nos dice la profundidad final. Como quiero que sea un corte total, le vamos a dar 16 milímetros. Luego dice qué fresa vas a utilizar para hacer este perfilado. Esto no se usa, esta estrategia de mecanizado no se usa exclusivamente para cortar, también puede ser usada para grabar. De hecho, por eso es que está una fresa en B, que es una fresa de grabado. Pero bueno, vamos a seleccionar una fresa de corte. Una Endmill de 3.175 milímetros es una fresa que es muy usada para cortar. Los parámetros que tenemos aquí son correctos, entonces le damos a seleccionar. Automáticamente ya nos da las pasadas que va a hacer, que son 3 en este caso. ¿Por qué? Porque como máximo en profundidad de pasada son 6 milímetros. Lo que decíamos antes, ¿no? Aspire automáticamente calcula las pasadas que debe hacer. Nos vamos a en el siguiente apartado, nos dice por dónde quieres efectuar el corte. Puede ser por fuera de la línea, por dentro de la línea o sobre la línea. En este caso yo quiero conservar las medidas de este vector, entonces vamos a hacerlo por fuera de la línea. Luego nos dice la dirección de mecanizado, como les decía, dejémosle en mecanizado tipo client. También podemos poner una tolerancia que hace que la fresa se mueva un poquito hacia adentro o hacia afuera de donde estaría la línea del vector original. Este parámetro nos sirve sobre todo cuando vamos a hacer ensamblados. Podemos activar esta opción también que nos dice hacer por separado la última pasada. Las pasadas generan unas pequeñas líneas por donde pasó la fresa. Son casi imperceptibles, son bien pequeñitas. Sin embargo, si queremos borrarlas, podemos activar esta opción y poner aquí un valor, por ejemplo 0.1. Aquí tenemos la imagen a lo que corresponde, que es ligeramente más adentro.
Si pusiéramos un valor muy grande aquí, es como hacer una pasada completa de todo el material, entonces no tendría sentido. Esta opción es básicamente para borrar estas líneas, entonces un valor pequeño es lo adecuado. Podemos hacer que esta última pasada se haga en dirección contraria también. Es una técnica que se usa para contrarrestar el backlash. Es algo que está presente en todas las máquinas. No llega a ser demasiado importante a menos que trabajemos haciendo productos de mucha precisión. Si alguien necesita este tipo de conocimiento de backlash y cómo minimizarlo, podemos armar un curso de eso específicamente. Pero en este caso no vamos a darle más importancia. Luego nos dice si queremos añadir pestañas al trabajo. Entonces, estas pestañas son pequeñas partes del material que no se mecanizan. Pueden tener una forma como esta, una forma rectangular o una forma triangular. Estas son las conocidas como 3D tabs. Entonces, para este ejemplo vamos a agregar algunas. Aquí nos dice el largo, que es de un lado al otro cuánto mide. En este caso 12 milímetros por defecto. Está bien. ¿Cuánto va a tener desde de grosor? Se mide desde la parte de abajo, en este caso 1.5 milímetros. Es un valor adecuado promedio. Y nos dice, bueno, al pulsar donde dice editar tabs, debemos ponerle dónde van a estar ubicadas. Podemos hacerlo manualmente haciendo clic directamente sobre la línea del vector. Por ejemplo, aquí agrego 3, van a estar ahí. O nosotros podemos agregarle de forma automática. Entonces, supongamos que para este vector quiero 4 tabs que evite las esquinas y las regiones curvadas, en lo medida de lo posible, claro, y le damos a añadir tabs. Automáticamente, Aspire va a buscar donde sea la ubicación más óptima. Por ejemplo, aquí vemos que selecciona esta parte porque la curva es más abierta. Luego, al eliminarla, podemos hacerlo con un router o lijando, que es lo más común. Eh, es fácil porque no es una curva ni una esquina. Si deseamos, podemos evitarnos la opción de las pestañas, sobre todo en materiales gruesos, donde el mismo residuo, las virutas, tienden a sostener el material, incluso el mismo peso. Pero si vemos que nuestro material es tal vez delgado o queremos que simplemente pues, no se mueva nada, es una buena opción para conservar el material en su lugar. Aún así, una estrategia de corte siempre debe ser la última que se efectúa. Es decir, no tendría sentido nosotros cortar primero para luego hacer este vaciado y luego hacer este grabado de acá. ¿Por qué? Porque es posible que el material se mueva. Entonces, para asegurar el trabajo, hacemos primero el grabado, luego el vaciado y al final el corte. Muy bien, al igual que en el caso anterior, añadir una rampa de entrada es muy recomendado. Tenemos otras opciones de rampa y de comportamiento de entrada, pero no las vamos a ver en esta capacitación. Tienden a ser más avanzadas y en realidad no son tan necesarias para los trabajos normales. Vamos a calcular y podemos simular. Aquí están las pestañas que yo les mencionaba. Están diseñadas justamente para que luego sea fácil eliminarlas. Vamos a ver aquí el relieve que hemos hecho y cómo quedaría ya este trabajo. Tenemos otras herramientas acá adicionales. Por ejemplo, tenemos la estrategia de mecanizado de taladrado, drilling, que nos sirve pues para que la fresa o para que una broca, en este caso, haga simplemente agujeros. Esta de aquí puede ser 100% reemplazada por esta de acá. Es por eso que esta de aquí en realidad no se usa tanto, aparte que las fresas de perforado, si nos equivocamos y queremos que corten hacia los lados, lo más probable es que la broca se rompa. Entonces, es más recomendado utilizar esta estrategia, que ya reemplaza la de acá. Tenemos también la estrategia de roscado para fresas especiales. No tiene aplicación en madera, al menos no de forma común. Es más una estrategia que usamos cuando mecanizamos metal. Muy bien. Esta herramienta de aquí nos sirve para hacer grabados con herramientas que no rotan, sino que más bien se arrastran para hacer líneas rayadas. Es lo mismo que si usáramos un lápiz, por ejemplo. Aquí vamos a establecer la profundidad o la presión que vamos a ejercer.
podemos hacer que sea al contorno de nuestro vector, o que llene ese vector, que tenga este patrón definido, o que use la misma forma del vector, por ejemplo. Este de aquí es una herramienta especial que vamos a dejar desactivada y podemos darle calcular. Seleccionamos este vector para el ejemplo, demos replay en la simulación y vemos cómo quedaría. Esto se usa más en metal, entonces es bueno saberlo, pero seguramente no la llegarán a utilizar. Si queremos eliminar un vector que no nos sirve, que no vamos a usar, le damos clic derecho, eliminar, eliminar este, delete this. Muy bien, otra de las herramientas especiales y útiles son el grabado en B, que ya vimos un ejemplo. El grabado en B de fotos, este es chévere porque nos permite poner una foto real de un rostro, por ejemplo. Y al usar esta opción, vamos a sacar una especie de vectorizado, podríamos llamarle, como este, en el que podemos visualizar con las sombras esa foto cargada. Igual pues encontramos parámetros similares a los que ya vimos anteriormente. Tenemos este de aquí que es para hacer ranuras, igual no lo vamos a ver. Tenemos la herramienta para hacer texturas. Esta es interesante y podemos verla. Básicamente nos dice qué tipo de fresa vamos a utilizar. En este funciona muy bien las fresas ball nose, las que tienen la punta redonda, que son estas de aquí. Por ejemplo, esta de media pulgada, vamos a hacer el ejemplo. Nos dice qué características van a tener tus líneas de textura. Nosotros podemos poner la profundidad máxima, el largo máximo de cada línea, qué tanto se traslapa una con la otra, cuánto es el step over o el movimiento lateral, si queremos o no variaciones, el ángulo con el que queremos que se generen estas líneas. Entonces, si no seleccionamos nada, ningún vector, lo que va a hacer es que se va a calcular para todo el material. Y si seleccionamos un vector, se calcula solo para dentro del vector. Entonces, para este ejemplo vamos a calcular para todo el material. Vamos a calcular. Voy a hacer reset del vector que no utilizamos. Le damos play. Entonces, este tipo de texturizados es algo que ahora está como en tendencia. Queda muy bonito. Aquí lo podemos ver en pantalla. Entonces, bueno, le voy a quitar para que se note los de acá. Aquí está el grabado en B. Aquí tenemos el vaciado. Aquí tenemos el corte. Y listo. Tenemos otras herramientas adicionales, por ejemplo, para hacer molduras, para hacer chaflanes o prismas. Pero no las veremos en esta capacitación. Son de pronto tareas que ya no son comunes. En realidad lo que más se usa pues son el vaciado, el grabado y el corte. Y hay unas adicionales que son estas de acá. Son el grabado en 3D. Igual son herramientas fáciles de utilizar, pues básicamente nos dicen que seleccionemos un vector en 3D, una forma en 3D, y esa la vamos a tallar con una fresa definida. Como pueden ver, en realidad no tenemos muchos parámetros. Tengo un video ya enseñando cómo utilizar esta herramienta en especial, por si desean verlo. Muy bien, aquí tenemos otro acceso para nuestra librería de fresas. Si nos vamos acá, podemos crear más. Por ejemplo, quiero registrar una nueva fresa, le damos aquí al símbolo de más y se clica en este grupo para que se agregue a este grupo que tengo justo para el ejemplo. Y aquí nos dice qué tipo de fresa vamos a agregar. Por ejemplo, una fresa tipo B. ¿Qué diámetro tiene? Vamos siguiendo la imagen. Supongamos que sea de un octavo de pulgada o lo que es lo mismo 3.175 milímetros. El ángulo que tiene puede ser de 20 grados, por ejemplo. El número de filos, lo normal es que sea... Bueno, tenemos que ver obviamente nuestra herramienta, pero lo más común es que sea 2 filos. Creamos los settings, los parámetros.
Y tenemos, pues, ¿no? Nuestra profundidad de corte, el step over de pasada final, el step over de pasada de clearance o vaciado o desbaste, las RPMs a la que va a girar la fresa, las unidades en las que vamos a establecer, la velocidad de avance en X y la velocidad en Z. Le damos a aplicar y ya tenemos creada nuestra fresa. Supongamos que queremos crear una fresa tipo Endmill, por ejemplo, de igual un octavo, 3.175 milímetros, de dos labios, y creamos los parámetros. Aquí están. Le damos a aplicar y listo, ya nos aparece aquí la fresa. Vamos a crear una última para el ejemplo, una tipo ball nose. Igual vamos a trabajar en milímetros, nos dice el diámetro que tiene este ball nose. Por ejemplo, supongamos que es de 6 milímetros, por ejemplo, de dos filos. Creamos los settings y nos aparece igual la pasada, la profundidad de pasada, el step over. Para las fresas tipo ball nose suele ser menor, un 10%, según el trabajo que vayamos a hacer. Si vamos a hacer vaciado, un 10% es muy poco. Podemos subirle a un 30%, por ejemplo. Igual tenemos la velocidad de giro del spindle, el feed rate, velocidad de avance en X y el plunge rate, velocidad de ingreso en Z. Aplicar y OK. Y listo. Así agregamos fresas. Tenemos otras herramientas como esta que nos permite editar una estrategia de estas, editar el código. Recomiendo no hacer esto a menos que ya tengamos bastante experiencia, porque podemos borrar algo importante. Por ejemplo, podemos borrar la instrucción que enciende el spindle. Y si hacemos eso, pues podemos romper la fresa. Tenemos herramientas como esta de aquí, que nos dice un resumen del tiempo que vamos a tardar haciendo todos estos mecanizados. En este caso, 45 minutos. Tenemos el simulador que hemos estado viendo a lo largo de la capacitación de este video. Pues podemos hacer vector por vector o si no, todas. Esta de acá arriba, Preview All Toolpaths. Y así quedaría si hiciéramos todos los vectores tal cual. Pues obviamente este último nos borra el trabajo anterior, entonces vamos a eliminarle. Lo reseteamos. Vamos a hacer una preview de todos los toolpaths. Muy bien, ahora nos toca guardar estas estrategias de mecanizado. Eso lo hacemos con esta herramienta de aquí. Esto guarda el código G. El código G son las instrucciones que entiende nuestra máquina. Cuando ponemos guardar se nos abre esta ventana de aquí. Seguramente la primera vez estará esto diferente, pero recomiendo que lo pongan de esta manera. Esto hace que guardemos todos los vectores que conserven la misma fresa. Por ejemplo, si tenemos aquí varias estrategias que usan la fresa recta de doble labio, nosotros podemos guardar todos esos en una sola estrategia de mecanizado, en un solo archivo. De esa manera, pues optimizamos la forma de trabajar con la máquina. Sin embargo, si ustedes quieren que se salga por separado, tendremos que seleccionar la de acá. Yo tengo la segunda opción. El postprocesador es el formato que se le dará a este código que vamos a generar. Esto tiene que coincidir con el modelo de máquina que tengamos. En este caso, pues el CNC Technologies Spindle es para usar las máquinas de nuestra compañía. Muy bien, y tenemos que seleccionar los vectores que vamos a guardar. Suponiendo, voy a guardar esta que es el corte. Le damos, seleccionamos y ponemos guardar. Establecemos una carpeta donde queremos que esté y le podemos poner el nombre, corte. Si nosotros quisiéramos guardar más de un vector que no comparte la misma fresa, nos va a aparecer este error que nos dice no es la misma fresa y no podemos hacer cambio automático de herramienta. Entonces, pues tenemos que deseleccionar la otra. Vamos a Save. Tenemos, por ejemplo, este vaciado.
Y por último, el grabado en B. Lo mismo, aquí nos va a salir qué fresas vamos a utilizar. Y le damos. Tengo uno del mismo nombre, pero bueno, que se reemplace. Yes. Y listo. Y eso sería todo en Aspire. Como pueden ver, es muy fácil de utilizar. Es súper intuitivo. Siempre tenemos gráficas que nos asisten para saber qué parámetros o qué datos tenemos que poner. Y además tenemos un simulador que nos deja ver cómo va a quedar nuestro trabajo. Además, yo he preparado algunos videos que van a complementar a esta explicación, que son más rápidos, pero que hacemos trabajos reales con ya una aplicación práctica. Es decir, pues esto mismo, pero simplemente ya le llevamos a la realidad con la máquina. Esto sería para que le revisen y cualquier duda que tengan pueden ponerme en los comentarios o pues contactarme. Yo trataré de responder lo antes posible.